Cuando Carmen volvió a su pequeño pueblo en las afueras de Segovia, tenía 36 años. Su padre había fallecido, dejándole una antigua casa de madera en la ladera de una colina, rodeada de manzanos que, al caer la tarde, parecían susurrar viejas historias olvidadas. Carmen no estaba casada, no tenía hijos, solo una maleta con ropa, un portátil y un viejo piano que había traído desde Madrid. Al principio, parecía que la misma naturaleza intentaba rechazarla. La casa crujía con el viento y las ventanas se cubrían de escarcha, incluso en septiembre. Las vecinas, al pasar, se hacían la señal de la cruz. Le decían que por las noches se oían pasos en el desván, como si alguien caminase allí. Carmen no creía en cuentos ni leyendas, vivía sola. De vez en cuando iba al mercado de la plaza mayor de su pueblo para comprar pan, queso manchego y manzanas. Pero un día, en el mercado, vio a un cachorro, estaba bajo un puesto de patatas, temblando. Blanco con manchas y unos ojos ámbar que parecían traspasar el alma. La vendedora, con voz áspera, le dijo, si te da pena, llévatelo, que nadie lo quiere. Carmen pensó que debía ser un poco nervioso, pero lo adoptó y lo llamó Jacinto. Jacinto creció rápido, era inteligente, obediente y con carácter. A veces le miraba fijamente a los ojos, como un humano. Por las noches, cuando Carmen se sentaba frente a la chimenea a leer, él se tumbaba a sus pies. A veces parecía respirar al ritmo de sus pensamientos, especialmente en esas noches en las que la niebla y la lluvia envolvían el pueblo y las sombras de las ramas danzaban en las paredes. Una noche, Carmen despertó con una sensación extraña, como si alguien le estuviera observando. Jacinto estaba junto a la cama, con sus ojos brillando en la oscuridad. Carmen se sentó, se ajustó la bata de seda gris que llevaba puesta, cubrió sus piernas y susurró, ¿qué pasa, pequeño? Le acarició la cabeza y sintió la calidez de su pelaje, como un cálido poncho. Él lamió su muñeca despacio, casi con intención. Un escalofrío recorrió su piel. Sonrió, aunque algo dentro de ella tembló. Jacinto se acurrucó junto a ella y se durmió. Pero Carmen no pudo volver a dormirse, se quedó mirando el techo, sintiendo su respiración tibia a través de la fina tela de la bata. No era pasión. Era soledad. Una soledad densa y pegajosa, de la que ni siquiera la luz del amanecer podía librarla. Al día siguiente, se miró largamente en el espejo. Llevaba un vestido largo de lana gris, con botones hasta el cuello, calcetas de lana y un cinturón fino que le había regalado su amiga Natalia en Madrid. Su pelo oscuro estaba trenzado y parecía pertenecer a otra época. En ese pasado le faltaba calor. Quizás por eso se aferraba más y más a Jacinto, se volvieron inseparables. Él la esperaba en la verja, la acompañaba al huerto y se tumbaba a sus pies cuando escribía en el portátil. Pero por las noches, su mirada parecía decir, no estás sola. Carmen sentía como algo cambiaba en su interior, como los límites se desdibujaban. Jacinto se hacía cada día más cercano, su pelaje más denso y sus ojos más conscientes. No era un perro común. Cuando ella hablaba, parecía escucharla, como si comprendiera. Cuando callaba, él callaba con ella. Y sabía esperar. Una tarde, cuando Carmen llegó cargada con bolsas del mercado, Jacinto estaba en el porche sin moverse. Ella dejó caer las llaves y él las recogió con cuidado, como si supiera lo importantes que eran. Se sentó en un banco, abrazándose las rodillas, y entonces notó su cabeza apoyada en su muslo. Lo acarició durante mucho tiempo. Estaba vestida con un sencillo vestido de lino gris bordado en las mangas, que no usaba desde la primavera. Bajo el vestido llevaba medias de red fina y botas de cuero marrón. Le encantaba sentir la tela sobre su piel, especialmente esa tela gruesa y otoñal, pero bajo la mirada de Jacinto, se sentía casi desnuda, como si pudiera ver a través de su ropa. Más tarde, esa noche, se duchó en la vieja bañera de hierro, calentada con leña. El vapor se elevaba hacia el techo y las ventanas empañadas ocultaban su reflejo. Entonces la puerta chirrió. Era Jacinto. Entró en silencio y se tumbó en el umbral, mirándola. Ella se cubrió el pecho con una toalla, pero no lo echó. No era vergüenza, era intimidad, casi sagrado. Sintió como su mirada recorría sus hombros y su piel. Él no hacía nada, solo miraba. Y ella se lo permitía. Aquella noche no pudo dormir.
Se cambió a una sencilla camisón largo con encajes descoloridos en el cuello. Jacinto ya esperaba junto a la cama. Levantó la manta y él saltó, acurrucándose a sus pies. Había poco espacio, pero a ella no le importaba. Su calor le recordaba a la vida real. En un momento de la noche despertó. Su hocico estaba sobre su pecho, respiraba con calma, pero tan cerca que le recorrían escalofríos. Pasó la mano por su espalda, fuerte y musculosa, cubierta por un pelaje corto y sedoso. Era un tacto casi meditativo. Jacinto abrió un poco los ojos, esos ojos ámbar, cálidos y comprensivos, por primera vez pensó en qué estaba haciendo. Pero no encontró respuesta. Cerró los ojos y apoyó la mejilla sobre su cabeza. El pelaje olía a madera y lluvia. Por fin, después de mucho tiempo, soñó con algo diferente a la ciudad, al trabajo o las conversaciones vacías. Soñó con la noche y Jacinto. Estaban juntos en el bosque, entre el viento y los susurros, sin palabras. Al despertar, tenía un ligero temblor y el corazón latía irregularmente. Jacinto estaba junto a la ventana mirando hacia la calle, moviendo la cola despacio. No esperaba comida ni paseo, esperaba a Carmen. Y ella iba hacia él. El otoño se volvió lluvioso en el pueblo. No eran simples chaparrones, sino cortinas grises que caían sin cesar. El agua golpeaba el tejado y resbalaba por los marcos, dejando huellas borrosas. Carmen pasaba cada vez más tiempo en casa, preparando té de espino amarillo con miel, envuelta en un cálido cardigan de lana, vistiendo vestidos largos de cuello alto y suaves calentadores. No por coquetería, sino porque quería cubrirse, envolverse, esconderse de sí misma, pero Jacinto lo veía todo y se volvía más insistente. Antes solo se tumbaba a sus pies, ahora, cuando ella se sentaba en el sillón, ponía sus patas delanteras sobre sus muslos y la miraba fijamente. No ladraba ni aullaba, solo miraba. Sus ojos ámbar no pedían nada, solo esperaban. Carmen lo apartaba con una sonrisa nerviosa, acariciándolo como antes. Pero en cuanto se giraba, él se acercaba, rozaba su pierna con el hocico, se frotaba en el tobillo. En esos momentos sentía algo dentro de sí, algo vergonzoso y embriagador a la vez. Una noche salió al jardín. Las hojas mojadas se pegaban a sus botas. Llevaba un abrigo grueso bajo el que apenas tenía lencería de encaje, como si quisiera comprobar hasta dónde podía llegar. Jacinto la seguía, sombra fiel, sin perderla de vista. En un banco de madera se sentó, cubriéndose las rodillas con el vuelo del abrigo. Entonces escuchó un suave quejido. Se giró y él ya estaba frente a ella, con la respiración agitada y la mirada fija. «Tú solo eres un perro», susurró, pero la voz le temblaba. Él se acercó, apoyó el hocico en su pecho, justo bajo el cuello del abrigo. Su aliento quemaba la piel a través de la fina tela. No se apartó, sino que escuchó lo que sentía. El corazón le latía en la garganta. Su mano se posó en el lomo de Jacinto y bajó lentamente, casi sin pensar, pero se detuvo. Se levantó de un salto, se quitó el abrigo y entró en casa. Jacinto quedó en el jardín, empapado por la lluvia, solo. Cerró la puerta, se apoyó contra el marco y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de miedo, sino de comprensión. Esa misma noche lo encontró junto a la puerta. Temblaba en el umbral. Lo dejó entrar, le quitó los calcetines mojados y se cambió a una camisa de franela para dormir. Él se tumbó a su lado. No lo tocó, pero sentía cada movimiento suyo. Sabía que aquella frontera era frágil, casi invisible, y que ya la estaban cruzando. Al amanecer, recibió una carta de la vecina. Hablaba de ruidos extraños por las noches y advertía que aquel comportamiento no pasaría desapercibido. Contaba que el párroco había ido a verla y quería hablar con ella en confianza. Carmen no respondió. Quemó la carta en la chimenea sin romperla en pedazos. Jacinto apoyó la cabeza en sus rodillas y gimió suavemente, como si lo entendiera todo. No abrió la puerta durante 3 días. La estufa rugía sin parar y parecía que con aquel calor podría disolverse. Caminaba por la casa en una camisa larga de algodón, descalza, con el pelo suelto. A veces se quedaba mirando por la ventana como las ramas mojadas arañaban el cristal, como si alguien quisiera entrar.
Pero lo más aterrador era que ese alguien ya estaba dentro. No Jacinto, sino lo que había surgido entre ellos. Él se volvió casi invisible, como una sombra. Aparecía en la puerta y desaparecía, se tumbaba a su lado y la miraba fijamente. Sin órdenes ni gruñidos, pero ella sentía como aquella silenciosa atracción la absorbía. Por las noches no cerraba la puerta del dormitorio. Él entraba y no lo impedía. Se acostaba junto a ella, apoyando el hocico en su cuello o pecho. Una mañana despertó con una pata sobre su muslo, como si fueran pareja. Ese día se vistió con una falda a la rodilla, medias tupidas y un cardigan cruzado. Se miró en el espejo y no vio a la mujer que temía los chismes del pueblo. Vio a alguien peligroso, con un fuego oculto durante años en su mirada. Jacinto esperaba abajo. Se levantó, se acercó y rozó su mano con el hocico. Su pelaje era cálido, suave, casi humano. Carmen apoyó la mejilla en su cabeza y dejó escapar un suspiro profundo. Por primera vez en días, aquella noche encendió la chimenea, preparó una infusión de hierbas y se tumbó en la alfombra. La casa estaba en silencio, solo el fuego crepitaba. Jacinto se sentó y luego se tumbó a su lado. Su mirada era pesada, como una piedra. Carmen deslizó la mano por su cuello y bajó más. No pensó, solo sintió. Su respiración se aceleró y se acurrucó contra ella. Su cuerpo era fuerte y musculoso, y ella notaba cada fibra. Su lengua tocó su mano, pero esta vez fue diferente. Cautelosa, envolvente. Sabía que aquel momento estaba más allá de lo permitido, pero no se detuvo. Se tumbó de lado, pegándose a su espalda. Su pata descansó sobre su cintura, como protegiéndola. Yacían como pareja, en el silencio entre el susurro del fuego y el viento que golpeaba las paredes. Susurraba sin escuchar sus palabras, sobre el miedo, la soledad y cómo él era el único que la entendía. Al amanecer se levantó y Jacinto seguía dormido a su lado, pero el día ya no era el mismo. Al salir al jardín, vio a Blada, la vecina, que la miraba con desconfianza. «Estás rara», dijo, tocándose la mejilla. «Tienes una mirada que brilla». Carmen sonrió. «¿Que brilla entonces?», respondió. Aquella noche alguien colgó en su verja un manojo de hierbas secas y una nota con una oración. Lo quemó en la estufa. Jacinto gruñó hacia la ventana por primera vez, amenazante. Desde entonces ya no habló con nadie, ni abrió la puerta ni respondió a golpes o voces. Solo quedaron ellos dos, y en ese aislamiento no había soledad, sino elección. La primera nevada cayó de repente, silenciando todo. El pueblo parecía desierto. La gente se escondía en sus casas, haciéndose la señal de la cruz al pasar por su ventana. Carmen ya no iba a la tienda ni sacaba la basura ni calentaba el baño de vapor. Todo lo que necesitaba estaba allí. Jacinto se volvió más tranquilo, pero su mirada se hizo más profunda y sabia. A veces se sentaba en un rincón y la observaba mientras se desvestía junto a la estufa. Primero desataba el cinturón de la chaqueta de lana, luego se quitaba las medias, dejando solo una camisa ligera de tela fina. Él se acercaba y apoyaba la cabeza en sus rodillas, su mano caía sin querer sobre su cuello. Ya no se sobresaltaba. Era una costumbre, como respirar. No esperaba pasión, solo paz. Él sabía dónde le dolía, cuándo. Contenía las lágrimas. Una noche, en completo silencio, lloró mirando al techo. Jacinto se tumbó a su lado, le lamió las lágrimas hasta que ella se durmió, pero todo tenía que terminar. A finales de diciembre llegó Víctor, el hijo de la difunta tía Inés. Vivía en Valladolid y nadie esperaba que regresara. Entró sin llamar. Carmen estaba en el sillón, en camisón y con el cabello suelto. Jacinto a su lado. Víctor se quedó paralizado. «¿Estás loca?», siseó, mirando a ambos como si hubiera testigos. «La gente dice que duermes con el perro. Pero no es humano, es un animal. Estás enferma». Jacinto gruñó. Carmen se levantó y puso la mano sobre su cabeza, temblando. «Vete, Víctor», susurró. «Esto es un delito». Él se fue dando un portazo. No volvió a verlo. Al día siguiente vinieron del ayuntamiento, uno con uniforme, dos con papeles. Hablaron con educación, pero Carmen supo que venían a llevárselo, a sacrificarlo. No abrió. Se encerró. Jacinto lo sentía,
caminaba por las ventanas, escuchando. Por la noche dormían profundamente, agotados del miedo, con su cuerpo pegado al suyo como nunca antes. Le acariciaba el vientre, apretaba su pata, rozaba su cuello con la nariz. Lo besaba no como una mujer a un hombre, sino como quien ha sobrevivido al infierno. Al amanecer todo terminó. Jacinto no despertó. Murió apoyando la cabeza en su vientre, en silencio, sin aullidos ni sufrimiento, simplemente se durmió. Carmen se quedó con él 3 horas antes de poder levantarse, luego vino la nieve. Ella misma cavó una tumba bajo un viejo peral donde él solía tumbarse en verano. Lo envolvió en su vieja manta, puso su camisa de franela y susurró: «Perdóname, perdóname, perdóname. No fui a la iglesia, no quise que sus velas tocaran su memoria, ahora, por las noches, escucha su respiración, ligera y familiar. Se sienta junto a la chimenea, con aquel camisón con el que todo comenzó. Las ramas arañan la ventana y cree que es él, que ha vuelto. Sabe que ya no es un animal. Se ha convertido en parte de ella, y cuando el viento lleva sus pensamientos lejos, le susurra: nos veremos, donde no hay palabras, ni juicios, donde nadie nos diga quiénes somos». El primer amanecer tras la muerte de Jacinto trajo consigo un silencio casi irreal. Carmen se quedó mirando por la ventana, con el camisón arrugado y los pies descalzos sobre el frío suelo de madera. La chimenea crepitaba, lanzando sombras que danzaban en la pared, pero algo en el aire había cambiado. La casa ya no parecía tan vacía, como si una presencia invisible se hubiera instalado en cada rincón. Aquella mañana, Carmen decidió salir al jardín. El peral bajo el que había enterrado a Jacinto mostraba sus ramas desnudas, cubiertas por la escarcha, y el suelo estaba alfombrado con hojas secas que crujían bajo sus botas de cuero gastadas. Llevaba un abrigo largo de lana, abierto, que dejaba entrever la blusa blanca de encaje y la falda de terciopelo verde oscuro, un toque de elegancia que parecía desafiar el frío y la tristeza. Mientras caminaba, sintió una brisa que le rozó la nuca y un escalofrío que no tenía que ver con el invierno. Se detuvo, mirando el cielo gris, y al girarse vio una figura al final del camino, entre la niebla. Era un hombre, alto, con un abrigo oscuro y una mirada intensa que parecía atravesarla sin pestañear. «Buenos días, Carmen», dijo con voz grave, mientras se acercaba. «Soy Andrés, el nuevo párroco del pueblo». Ella frunció el ceño, recordando las palabras de la vecina y el temor que había sentido desde que Víctor se marchó. Pero había algo en aquel hombre que no inspiraba miedo, sino una extraña calma. «Andrés», repitió ella, intentando que su voz sonara firme. «¿Qué quiere? Solo hablar», respondió él, sacando un pequeño libro de su bolsillo. «Sobre Jacinto. Sobre lo que él fue para ti y para esta casa». Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por una mezcla de curiosidad y esperanza. «¿Cómo sabe eso?». El párroco sonrió con tristeza y, sin perder la mirada, dijo: «En este pueblo, las almas no se van tan fácilmente. Y hay secretos que solo los que han amado pueden comprender». Antes de que Carmen pudiera responder, un ladrido débil resonó detrás de ellos. Miraron hacia la casa y vieron, con incredulidad, una sombra que se deslizaba por la ventana de la sala. No era Jacinto, pero algo en esa silueta le heló la sangre. Andrés dio un paso atrás y murmuró: «No todo ha terminado, Carmen. Esto es solo el principio». Ella apretó el abrigo contra su cuerpo y, por primera vez en semanas, sonrió con un dejo de desafío. La historia que creía cerrada estaba a punto de abrir una puerta que ni siquiera se atrevía a imaginar, y mientras la niebla se espesaba, envolviendo el pueblo, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué había regresado realmente con Jacinto? Aquella noche, Carmen se quedó despierta junto a la chimenea, envuelta en una manta de lana color borgoña que pertenecía a su abuela. El calor del fuego contrastaba con el frío que sentía en el alma. Su vestido de algodón blanco, con un escote discreto y mangas largas, se arrugaba al acomodarse en el viejo sillón de terciopelo verde botella. Sus dedos jugueteaban con el collar de plata que siempre llevaba, un regalo de su padre, mientras sus pensamientos vagaban entre recuerdos y dudas. El reloj de pared marcaba las 12 cuando un susurro llegó desde la penumbra. Al principio creyó que era el viento, pero la voz, suave y familiar, pronunciaba su nombre. Carmen se levantó lentamente, con los pies descalzos tocando el suelo frío, y se acercó a la ventana. Afuera, la luna llena brillaba entre las copas de los castaños, iluminando una figura que parecía flotar entre las sombras. Era Jacinto.
Pero no era el perro que ella había conocido. Sus ojos ámbar ahora resplandecían con una luz sobrenatural, y su pelaje parecía sacudirse con un brillo plateado. Se acercó a la ventana, y Carmen abrió sin pensarlo, dejando que la noche entrara en la habitación. ¿Vienes a buscarme?, preguntó ella, con un hilo de voz. Jacinto ladeó la cabeza, como si entendiera, y entonces, con un salto ágil, entró en la casa. La temperatura bajó de golpe, y un olor a tierra mojada y madera quemada llenó el aire. Carmen sintió un estremecimiento recorrer su espalda, pero no retrocedió. El perro se tumbó a sus pies, y ella, vestida ahora solo con una ligera camisa de seda color marfil y unas medias finas, deslizó las manos por su lomo cálido, notando cómo la textura de su pelaje parecía cambiar bajo sus dedos, casi como si fuera escamas suaves. De repente, un golpe seco resonó desde el desván. Ambos se miraron. Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza mientras una mezcla de miedo y fascinación se apoderaba de ella. ¿Quieres subir?, susurró Jacinto con un brillo en los ojos que no podía ser natural. Ella dudó un instante, pero la curiosidad pudo más. Subió las escaleras crujientes, cada paso levantando polvo y ecos del pasado. En el desván, la luz tenue de una vela reveló dibujos antiguos en las paredes, símbolos que parecían contar historias de amores prohibidos y pactos oscuros. De repente, una sombra se deslizó detrás de ella. Carmen giró bruscamente y encontró a Andrés, el párroco, con una expresión grave y una cruz en la mano. Esto es más grande de lo que piensas, dijo, su voz firme pero cargada de preocupación. Jacinto no es solo un perro ni un espíritu cualquiera. Él es el guardián de secretos que este pueblo ha ocultado por generaciones. Carmen tragó saliva y preguntó, ¿qué secretos? Andrés dio un paso adelante, sus ojos fijos en los símbolos del muro. Secretos que pueden destruirnos o liberarnos. Pero solo tú puedes decidir qué camino tomar. En ese instante, la vela parpadeó y se apagó, sumiendo el desván en una oscuridad profunda. Carmen sintió que Jacinto se pegaba a su pierna, como protegiéndola, mientras la noche afuera se hacía aún más silenciosa y densa. ¿Estaba preparada para descubrir lo que el pasado le había reservado? ¿O sería mejor dejar que los susurros de la colina siguieran siendo solo eso, susurros? Al despertar, Carmen sintió que algo había cambiado dentro de ella. La luz del sol entraba tímida por las cortinas de lino, dibujando líneas doradas sobre su piel desnuda. Seguía vestida con el camisón de seda marfil que llevaba la noche anterior, ahora arrugado y suave al tacto, mientras su cabello oscuro caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el aroma del café recién hecho que ella misma había preparado. En la cocina, Jacinto esperaba sentado junto a la puerta, su pelaje brillante y sus ojos ámbar reflejando una inteligencia inquietante. Carmen lo miró con una mezcla de ternura y algo indefinible, como si en esos ojos se ocultara un mundo secreto que solo ellos compartían. Decidió salir al pueblo, con un vestido de lana color mostaza que abrazaba su figura y unas botas altas de cuero marrón. Se recogió el cabello en un moño imperfecto, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su cuello, y se puso un pañuelo de seda estampado que le daba un aire de misterio y elegancia. Mientras caminaba por las calles empedradas de San Esteban de la Sierra, saludaba con una sonrisa a los vecinos, aunque notaba en sus miradas un leve reproche y curiosidad. La gente comentaba a media voz, señalando con discreción la casa de Carmen y sus extrañas visitas nocturnas. Al llegar a la plaza, se encontró con Andrés, el párroco, que le esperaba apoyado en la fuente central, con una expresión seria pero amable. «Buenos días, Carmen», dijo con voz pausada. «He estado pensando en lo que hablamos anoche. Hay algo que debes saber». Ella frunció el ceño, dejando caer el bolso de piel sobre el banco de piedra. «¿Qué es?». Él se acercó y susurró, «Jacinto no es solo un guardián, sino también un puente. Un vínculo entre este mundo y otro mucho más antiguo, lleno de fuerzas que escapan a nuestra comprensión». Carmen sintió un escalofrío, pero se atrevió a bromear con una sonrisa. «¿Entonces mi perro es una especie de agente secreto sobrenatural?». «Siempre supe que tenía algo especial, pero esto es otro nivel». Andrés soltó una risa contenida y contestó, «Así es. Y ahora que sabes la verdad, tienes que decidir qué harás con ese poder». Antes de que Carmen pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde la calle principal. Ambos miraron hacia el origen del sonido y vieron como una multitud se agolpaba frente a la casa del alcalde, donde las luces parpadeaban y sombras extrañas danzaban contra las paredes. Sin pensarlo, Carmen y Andrés corrieron hacia allí, con Jacinto siguiéndolos de cerca,
sus patas apenas haciendo ruido sobre el empedrado mojado. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y del interior salía un frío que parecía absorber la vida misma. Adentro, encontraron a la alcaldesa, doña Teresa, temblando y señalando hacia la chimenea, donde unas llamas azuladas parecían devorar los retratos familiares. «Algo ha despertado en este pueblo», exclamó con voz temblorosa. Carmen sintió que el destino había vuelto a llamar a su puerta, esta vez con un rugido más fuerte y oscuro. Jacinto la miró, sus ojos brillando con una advertencia clara. «Esto no ha hecho más que empezar», susurró Andrés, mientras el fuego azul iluminaba sus rostros en una danza macabra, y en ese momento, un aullido lejano quebró el silencio de la noche, como un presagio de lo que estaba por venir. La noche cayó sobre San Esteban de la Sierra con un manto de niebla que parecía engullir las farolas y silenciar hasta el canto de los grillos. Carmen, envuelta en un abrigo oscuro que dejaba entrever el encaje delicado de su blusa, caminaba con paso firme hacia la plaza del pueblo. Sus botas de cuero resonaban contra el empedrado húmedo mientras su melena oscura se agitaba con la brisa fría. En su rostro, una mezcla de determinación y agotamiento, como si llevara años luchando contra un enemigo invisible. A su lado, Jacinto avanzaba en silencio, sus ojos ámbar destellando en la penumbra con una inteligencia casi humana. Era como si el perro fuera la sombra misma de Carmen, inseparable y vigilante. Al llegar a la plaza, encontró a Andrés de pie junto a la fuente, con el rostro marcado por la preocupación. Sus manos apretaban un antiguo libro de cuero que parecía haber sido sacado de una época olvidada. «Carmen», dijo Andrés con voz grave, «hemos descubierto algo que conecta a este pueblo con un antiguo ritual que se realiza en noches como esta. Jacinto no es solo un guardián, sino también un vigilante contra fuerzas que buscan cruzar al mundo de los vivos». Ella lo miró, sus labios curvándose en una sonrisa irónica. «¿Y yo qué hago en todo esto? ¿Ser la heroína de un cuento de terror? Ya me veo, Carmen, la mujer que habla con su perro y salva al pueblo». Andrés soltó una leve carcajada, pero la tensión en el aire seguía siendo palpable. «No es solo un cuento. Anoche, en la casa del alcalde, las llamas azules fueron solo el comienzo. Algo está despertando, y necesitamos tu ayuda». De repente, un aullido quebró la calma, resonando desde los bosques que rodeaban el pueblo. Jacinto se tensó, olfateando el aire, y sin pensarlo, salió corriendo hacia la espesura. Carmen dudó solo un segundo antes de seguirlo, sintiendo como la adrenalina prendía en sus venas. Al adentrarse en el bosque, la niebla se espesaba y las sombras parecían cobrar vida entre los árboles. El crujir de las hojas bajo sus pies y el murmullo del viento formaban una sinfonía inquietante. En un claro, encontraron a Jacinto frente a una figura envuelta en una capa negra, cuya presencia emanaba un aura oscura y poderosa. Los ojos de la figura brillaban con un rojo profundo y su voz, cuando habló, era un susurro que helaba la sangre. «Habéis despertado lo que debía permanecer dormido», dijo con calma siniestra. «Jacinto es solo el guardián, pero yo soy el mensajero. Y vuestra llegada solo acelera lo inevitable». Carmen sintió que el pulso se le disparaba mientras miraba a Andrés, que sacaba una cruz antigua de su bolsillo, preparándose para enfrentarse a lo desconocido. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó ella con voz firme, a pesar del miedo que le oprimía el pecho. El hombre sonrió, mostrando unos dientes blancos y afilados. «Solo el principio de un pacto olvidado. Y la sombra que se cierne sobre San Esteban no se disipará hasta que se cumpla». En ese instante, Jacinto lanzó un aullido que retumbó entre los árboles, desafiando la oscuridad. Carmen, con la mano temblorosa pero decidida, apretó la cruz y se preparó para la batalla que pondría a prueba no solo su valor, sino también el misterioso lazo que la unía a su compañero de ojos ámbar. Mientras la niebla envolvía el bosque, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Carmen para proteger lo que amaba, y qué precio tendría que pagar por ello?